Brian, Josué, José Carlos, Jessica. El presente documental está enfocado en el sur de Yucatán. Este lo integran 16 municipios que comprenden desde Muna hasta Maní. Se entrevistaron un total de 16 directivos, 24 docentes, 16 padres de familia y 24 alumnos, todos ellos de nivel primaria. Este material nos servirá para darnos cuenta de cómo piensa el contexto del sur de Yucatán y tener una idea más clara en qué nivel de la inclusión nos encontramos. El estado de Yucatán se encuentra al suroeste de la República Mexicana, con una extensión de casi 39.524 kilómetros cuadrados. Se comprende de 106 municipios, de los cuales su capital es Mérida. La economía de Yucatán está sostenida principalmente por la industria, agricultura, ganadería y el turismo. Es el centro financiero, académico, cultural, médico y comercial del suroeste de la República Mexicana. En el ciclo escolar 2019-2020, según el Sistema de Estadísticas Educativas de Yucatán, en el estado a nivel primaria se registraron 1.411 escuelas, un total de 9.542 docentes, y en estas escuelas se albergaban un total de 229.232 alumnos, de los cuales 117.310 eran varones y 111.922 mujeres. Vamos a hablar de las 4 fases para llegar a la inclusión. La primera es la exclusión. Su perspectiva es que existen personas normales y otras que no lo son. Para las personas que no son normales, se les excluye del resto de la sociedad, haciéndoles pensar a la sociedad y a ellas mismas de que son personas discapacitadas, que no pueden llegar a los estándares regulares. Después se crea la segregación. Hasta este punto se puede llegar a pensar que es algo bueno, porque es cuando nacen las escuelas para niños con necesidades educativas especiales, se les da la oportunidad de que puedan estudiar. Sin embargo, se les está pidiendo una verdadera educación integral en escuelas regulares con demás niños. Más adelante nace la integración. Podemos llegar a pensar en que la integración es buena y ya se les está dando más oportunidades a los niños con necesidades educativas especiales. Ya no solamente pueden estudiar en escuelas separadas, sino que ahora pueden estar incluidos en una escuela regular. Pero su perspectiva es que estos niños tienen que mejorar cuando se debe trabajar con las capacidades de todos, sin importar si tienen alguna deficiencia o si tienen alguna necesidad educativa especial. Para finalizar, se tiene la inclusión, que aquí no ve ninguna diferencia entre niños. Su perspectiva es que todos tienen las oportunidades y que todos merecen una educación integral. La escuela, el gobierno, los padres de familia, los niños y la sociedad tienen la obligación de crear ambientes y oportunidades para todas las capacidades, sin importar ninguna diferencia. Buen día a todos, mi nombre es Mesías Rodolfo Iwit. Actualmente trabajo en la escuela Eduardo Sáenz Rodríguez de Tecash en el cargo de la función directiva. Estoy de acuerdo en esta entrevista que se realiza para los fines educativos correspondientes. Gracias, maestro. Vamos a empezar con la entrevista. ¿Los niños con necesidades educativas especiales deberían asistir a una escuela regular? Sí, todos los alumnos, todos los niños y niñas tienen el derecho de acudir a una escuela, de recibir educación y una educación de calidad e integral para que puedan desarrollarse los conocimientos que se requieren para que puedan salir adelante durante su vida y seguir aprendiendo. Muy importante que asistan a esos alumnos para que puedan desenvolverse, para que puedan convivir con sus pares al mismo tiempo y desarrollen esa educación integral. ¿Cuál cree usted que debería ser el trato a esos niños con necesidades educativas especiales? Debería ser un trato igualitario e equitativo. ¿Por qué?
porque es importante que tanto los derechos como responsabilidades que se tengan sea aplicado para todos los alumnos regulares, así como los alumnos con alguna necesidad educativa especial, pero de igual manera debe ser un trato equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos requieren cierta atención en cierta área, en cierta habilidad. Entonces, en la cuestión pedagógica, los maestros deberían realizar una adecuación curricular, es decir, que en los planes podrían planear de manera diferente, diferencial para estos alumnos y poder apoyarlos. De esa manera se hace el trato igualitativo y de equidad. La siguiente pregunta es, ¿usted considera que cuál es el trato a los niños y niñas de su escuela de manera general? Es un trato igual para todos, es un trato que se fomentan los valores, que se fomenta la convivencia escolar. Tanto niños como niñas tienen el derecho a la participación en las tareas, en la atención por parte del maestro, no se ven preferidos. Sí se detecta alumnos que requieren más apoyo, sean niños, niñas, pero se da el trato igual a todos. ¿Cree usted que debería haber una diferencia en el trato para niños y niñas? No debería haber una diferencia porque estaríamos tal vez discriminando a cierto niño o a cierta niña. Entonces, la educación es para todos, sobre todo en esa parte de mantener el interés supremo del niño, niña y adolescente, que es centrar la educación y el aprendizaje en ellos, donde todo el sector educativo se mueva en el interés del alumno para que pueda desarrollar sus aprendizajes. Después de realizar la entrevista de 6 directores de diferentes escuelas del sur del estado de Yucatán, se puede llegar a 2 puntos. El primero es que los directores conocen acerca de los temas de la educación en género y de la educación inclusiva. Por lo tanto, optaron por respuestas asertivas que tuvieran que ver con esos temas en situaciones que se emplearon en la entrevista. Por otra parte, en una minoría, algunos directores escogieron respuestas no necesariamente inclusivas ni de equidad de género. Se dejaron llevar un poquito por la segregación, por la integración, tal vez confundieron ahí los términos. Sin embargo, se puede llegar a pensar que los directores tratan de hacer un buen trabajo en sus escuelas primarias y que consideran desde los puntos más básicos hasta situaciones complejas la equidad de género y la educación inclusiva. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernando Carrillo Sosa, soy maestro de secundaria, trabajo en la comunidad de San Simón Santa Elena, en la telesecundaria Vicente Guerrero. Tengo 30 años de labor docente en telesecundarias. La primera pregunta es, ¿de qué manera pone en práctica la inclusión en su salón de clases? Todos los alumnos tienen generalidades, ¿verdad? Todos son de la misma edad, todos tienen las mismas inquietudes, pero también tienen sus particularidades. Una forma de practicar la inclusión es estar pendiente de esas particularidades. La forma como aprenden, la forma como interactúan con sus compañeros, incluso el temperamento. Hay que estar muy pendiente del temperamento de cada uno de nuestros alumnos. Les vamos conociendo e incluyendo de esa forma. La segunda es, ¿cómo ha sido el trabajo con sus alumnos y alumnas a lo largo de su trayecto profesional? Bueno, como comentaba, pues me gusta trabajar. Todas las clases se tienen que trabajar, por supuesto, ¿verdad? Pero en un ambiente de armonía, en un ambiente en el cual el alumno es libre en el salón de clases, ¿verdad? Puede sentarse donde quiera, como quiera prácticamente, mientras esté trabajando, ¿verdad? Y también existen pues momentos de esparcimiento y de convivencia, claro, ¿no? Eso es muy importante para mantener una buena relación con ellos. La tercera es, ¿cree que tenga un aula diversificada? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno,
Sí, tenemos un aula donde, dadas las características del sistema de secundaria, está habilitada con medios electrónicos, contamos con televisión, proyectores, computadoras, pero pues ahora lo que estamos padeciendo es la falta de material audiovisual y sobre todo interactivo para utilizar en las clases, ya que los que existían, que eran de excelente claridad, pues desgraciadamente ya están obsoletos y no se ha vuelto a manejar una nueva versión. Pero sí tenemos un salón de clases diversificado. Las actividades no solamente son en aulas, sino también hay actividades para manejar una nueva versión. Pero sí tenemos un salón de clases diversificado. Las actividades no solamente son en aulas, sino también hay actividades extra aula. La cuarta es, ¿de qué manera era la escuela en sus tiempos de alumnos? ¿Es distinta a la de ahora? Bueno, por supuesto, ¿verdad? El sistema bajo el cual yo estudié es un sistema rígido, puedes decir áspero, tal vez efectivo, ¿verdad?, en sus resultados, pero no en sus métodos, ¿verdad?, ni en sus medios, ¿verdad? Sí, es muy diferente a lo que ahora se estudia, ¿no? Y la última es, ¿cree que aún existe la exclusión? Pues, no sé, en mi mentalidad no cabe eso, ¿verdad? Pero no sé si en la mentalidad de algún maestro puede existir alguna exclusión hacia algún alumno, ¿no? Porque incluso los malos alumnos, digamos, problemáticos, pues son los que más deben otorgarse atención. Y en mi caso así sucede, ¿no? Pues si algún maestro excluye a algún alumno, pues obviamente está en un grave error, ¿no? Al momento de analizar los datos, pudimos llegar a varias conclusiones, entre ellas que la mayoría del personal docente se ha enfrentado una o dos veces a niños con necesidades especiales. Muchos de ellos buscan las estrategias idóneas o ideales para poder enfrentarse a este tipo de situaciones. Sin embargo, muchos de ellos por miedo o por falta de orientación no buscan la forma de trabajar con estos niños, por lo que recurren a ayuda especial. Es ahí cuando en muchas escuelas aún es necesario contar con el apoyo, como por ejemplo de USAID. Entre las conclusiones nos podemos encontrar que el docente siempre va a ser visto como un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, solo que muchos de ellos deberían de tener más conciencia de las problemáticas que se presentan en el aula de clases, ya que muchas veces cuando el docente se da cuenta es demasiado tarde para poder resolverla. De igual forma, el tener un aula diversificada implica para el docente varios retos, entre ellos el cómo involucrar a todos sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener más cuidado de no excluir a ninguno de ellos. Muchos docentes, al momento de formar equipos, tienden a hacerlos mixtos. Sin embargo, sus concepciones de cuando ellos estudiaron siguen repercutiendo en la actualidad. Muchos de ellos forman equipos con niñas o niños con niños. Actualmente, ¿cómo considera que se le trata a los alumnos y a las alumnas? Pues la maestra, pues acá, como veo, pues no, hay que tiene unos sus preferidos, quien dice, pues el problema de mi hijo cuando lo voy a buscar, a veces preguntamos qué es lo que, de sus trabajos que hace y los compara con y pues el problema de él con su lectura y su escritura. Y pues la maestra tiene sus preferidos a los que avanzan y a ellos los pone a un lado para ver, ayudarlos en lo que en lo que están atrasados. Incluso para los niños que son
especiales que están en silla de ruedas. Les pedimos el apoyo como padres de familia, el comité, el director, a que se considere hacer una rampa, y a los maestros que le pongan más atención a los niños especiales. Cuando usted estudió, ¿cómo se le trataba a los niños y a las niñas? Los maestros preferían a los que sabían más, y a los que menos sabían los ponían a un lado. También la maestra pues era de que pues si hacías algo malo es la que te ponía, a veces te jalaba tu pelo, pues te pegaba, te ponía a un lado los que se portaban mal. A mí me trataba, pues si igual no sabes te pone a un lado, si lo hacía la maestra. Al momento de trabajar en equipo, los maestros elegían a las personas que sabían más, y a los que no los ponía a un lado por equipo para ver sus preguntas, comparar sus trabajos entre ellos mismos. Se encuestaron a 16 padres del sur de Yucatán. Con los datos obtenidos podemos observar que aún existen padres que practican la exclusión, aunque es mínimo el porcentaje, ya que con los resultados podemos observar que más abunda la inclusión en la mente de los padres de familia. En la siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos de los cuestionarios a padres de familia. Se tomó como referencia 7 preguntas para saber si los padres practican la exclusión, segregación, integración o la inclusión. Aquí se tomaron como referencia los colores. En la exclusión se tomó como referencia el color rojo, en la segregación el color naranja, la integración como el color amarillo y la inclusión de color verde. Como podemos observar, en todas las preguntas abunda más el color verde, por lo tanto podemos considerar que los padres tienen más pensamientos inclusivos. Una de las preguntas que se le hizo a los padres viene acerca de sus conocimientos acerca de las necesidades educativas especiales. 6 piensan que las necesidades educativas especiales son especialmente en niños con discapacidad o con alguna enfermedad, mientras que el otro porcentaje piensa que son alumnos que necesitan ayuda adicional para aprender. La siguiente pregunta proviene de la perspectiva de los padres sobre la idea de incorporar a niños discapacitados a escuelas regulares, pues como observamos en la tabla, 3 padres piensan que los alumnos discapacitados deben ir a escuelas especializadas, mientras que 13 padres consideran que se debe considerar la incorporación de alumnos con o sin discapacidad, pero con adaptaciones de parte de la institución. De acuerdo a la pregunta, en cuanto al derecho de la educación, la gran parte de los padres de familia encuestados considera que todos tenemos derecho a la educación y con la misma calidad, adoptando así la idea de la inclusión. Y la mínima parte considera que todos tenemos derecho a la educación y a asistir a la escuela, aunque es necesario que los grupos vulnerables se adapten a la mayoría. Por lo tanto, se considera así que practican la integración. Mi nombre es Natalie. Buenas tardes, Natalie. ¿Cómo es la educación que recibes en tu salón de clases? Normal, como se debe tratar a todos los niños. En tu salón de clases, ¿el maestro incluye a todos tus compañeros? Sí. ¿Crees que los niños con capacidades educativas específicas deberían ir a la misma escuela que tú? Sí, porque somos iguales entre los niños y las niñas. ¿Te gusta trabajar con los niños? Sí. Muchas gracias, Natalie. El 54% de los alumnos encuestados dan como respuesta que los niños y las niñas merecen asistir a una escuela donde se les trate a todos por igual. Además, coinciden en que los alumnos con capacidades educativas específicas merecen ir a la misma escuela, puntualizando que no se le debe negar a nadie ese derecho.
Otro punto importante que se pudo recabar de las encuestas realizadas es que los docentes ofrecen un buen trato a los alumnos, desarrollando ellos estrategias que ayuden a la inclusión. Otro punto importante que se pudo obtener es que el 66% de los alumnos coinciden en que el docente debe de apoyar un poco más a los alumnos con capacidades educativas específicas para que todos avancen al mismo ritmo y se le dé la mejor educación y de calidad a los alumnos. Es importante planear actividades individuales y alternarlas en grupos o en la clase completa. Esto para favorecer la comunicación y el respeto a los demás. De igual forma, es importante crear un ambiente estimulante para que el niño participe, asuma responsabilidades y tome decisiones. Las estrategias y recursos didácticos posibilitan la participación, la convivencia y el aprendizaje de todos los educandos, ya que estas estrategias son parte de la educación inclusiva y esta implica atender e involucrar a todos los individuos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Existen diversos juegos, dinámicas, estrategias que pueden servir a los maestros para fomentar una verdadera educación inclusiva, una educación con equidad de género y disminuir la violencia en la escuela. El enfoque es que los niños puedan tener una verdadera educación integral y puedan mejorar sus necesidades educativas y así fortalecer una educación en la que todos puedan desarrollar sus capacidades. Para esto recomendamos como equipo una estrategia muy fácil. Es una dinámica en la que se les reparte una hoja tamaño papel bond a los niños en las que van a dibujar su silueta. Se les reparten 6 tarjetas. En las 3 primeras van a escribir ellos mismos cualidades que les gusten de ellos mismos. En las otras 3 van a escribir cualidades, aspectos físicos que les gusten de otra persona. Para ser precisos, la persona que van a tener al lado. El objetivo es que todos podamos ver que a pesar de nuestras capacidades diferentes, de las necesidades que podamos tener intelectuales, educativas o físicas, podemos tener las mismas oportunidades y que todos formamos parte y por lo tanto somos necesarios para la educación y para la sociedad. 19% de los padres de familia aseguran que los alumnos con necesidades educativas específicas deberían asistir a escuelas exclusivas, mientras el 81% de los padres de familia aseguran que los alumnos pueden incorporarse a las mismas instituciones que los demás niños siempre y cuando éstas tengan las facilidades para que los alumnos se puedan desenvolver de la mejor manera. Un dato verdaderamente interesante es que el 0% de los alumnos aseguran que ayudarían a un alumno por lástima, sino todo lo contrario, ayudarían a sus compañeros porque todos somos iguales. Además, si nosotros educamos a los niños en un ambiente inclusivo, ellos crecerán y tendrán los mejores ambientes de aprendizaje y guiarnos hacia una verdadera educación de calidad. En el sur del estado de Yucatán, los directores, maestros, padres de familia y alumnos coinciden que en tener una educación inclusiva fomentará la creación de una sociedad donde se respeten todos los derechos de las personas, siendo hombres o mujeres. Podemos concluir que los directores están interesados en el tema de la inclusión, asegurando que todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, y que al tener alumnos con necesidades educativas específicas, abre la puerta para la creación de proyectos de espacios donde los alumnos puedan interactuar con los demás. Asimismo, los docentes son los facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje, quienes tienen la tarea de encontrar las mejores estrategias para guiar a los alumnos hacia la inclusión y de esta manera tener una educación de calidad.